Hola, me presento, soy profesora Micaela, estoy haciendo este video para la materia de arquitectura del Instituto Superior de Puerto Esperanza Misiones. Soy de primer año de la carrera de técnico superior en tecnología de la información. En este video les estaré explicando brevemente sobre el capítulo 11 del libro Organización y Arquitectura de Computadores. Los temas a tratar serán sobre repertorio de instrucciones, tipos de direccionamiento, formatos de instrucciones, longitud de instrucciones y asignación de los bits. Para comenzar les explicaré qué es un repertorio de instrucciones. Un repertorio de instrucciones es un conjunto de distintas instrucciones que se le pide a la máquina o a la computadora, a la CPU, que ejecute o realice. Las instrucciones que se le pide que realices pueden ser como código de operación, que es especificar qué operación la máquina debe realizar. Las operaciones pueden ser suma, restas, entre otras. La otra es referencia a operandos, fuente u origen, que sería que la operación debe ser de uno o más operandos. Los operadores, junto con los operandos, forman una expresión. ¿Qué son? Los operandos pueden ser constantes, variables o llamadas funciones siempre que éstas devuelvan algún valor. Y las operaciones son los símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operandos de origen o distintos pueden estar en alguna de las siguientes áreas, como en la memoria principal, en la virtual, en el registro del procesador o distintos dispositivos de entrada y salida. La otra es referencia al operando de destino o resultado. La operación que se realice en este caso puede producir un resultado. Y por último tenemos la referencia a la siguiente instrucción, que le indica al procesador de dónde debe obtener la siguiente instrucción después de haber completado la ejecución de la instrucción actual. Con esto damos inicio a direccionamiento. ¿Qué es un direccionamiento? Son las distintas maneras que nosotros tenemos de especificar operando una instrucción. Es decir, que nos va a decir la manera de ir a buscar ese operando. Hay tipos de direccionamiento y modos de direccionamiento que son dependiendo del procesador. Para repasar el modo de direccionamiento nos va a decir a la instrucción cómo vamos a calcular el operando. Todas las arquitecturas de computadora ofrecen distintos tipos de direccionamiento. La cuestión está en que la unidad de control determine qué modo de direccionamiento se está empleando en cada instrucción. Y se pueden clasificar en direccionamiento inmediato, que son los que el operando sale de la instrucción, o sea, de un lado tenés el CODOP y del otro lado el operando. Y esto quiere decir que ya tenés el operando, que no tenés que buscarlo, ¿entendés? En la memoria o así. Se utilizan para definir constantes o fijar valores iniciales de variables. También tenés el direccionamiento indirecto, que en este direccionamiento el operando estará en la memoria y se le indicará dónde debe ir a buscarlo. Después tenés el direccionamiento indirecto, que es igual al directo, solo que se le agrega un paso más, un paso adicional, que quiere decir que en la instrucción que tengo una dirección, ¿no es cierto? Que tengo una dirección también, y que esa dirección apunta a donde realmente está el dato, o sea, te direcciona a otro lugar donde vas a obtener ese dato. Después tenés el direccionamiento con registro,
es donde en este caso el campo de direcciones tiene ya la dirección efectiva del operando, que hace referencia a un registro que en este caso estamos yendo a buscar a otro registro y no a la memoria como lo era en el directo, que íbamos a la memoria a buscar justamente ese dato que está almacenado en la memoria. Después tenés el direccionamiento indirecto con registro, que es básicamente similar al anterior, solo que va a apuntar a un registro. Pero en este caso el registro va a tener una dirección de memoria donde estará el operando. Después tenés el direccionamiento con desplazamiento, que en este caso va a combinar el directo con el indirecto con registro. Entonces, la instrucción tendrá dos campos, un directo y un indirecto con registro. Dentro del direccionamiento con desplazamiento tenés el relativo, que es el registro referenciado implícitamente, es el contador de programa, es decir, la dirección de instrucciones actual se le suma al campo de direcciones para producir el valor. Después tenés el con registro base. El registro que se va a utilizar tiene como dirección de memoria, que puede ser tomado como implícita o explícita. Después, por último, tenés el indexado. En este caso, el campo de dirección tiene una dirección de memoria principal y el registro referenciado tiene un desplazamiento positivo desde dirección de memoria. En resumen, esto sería con desplazamiento, o sea, son tres distintas maneras de implementar un direccionamiento. Después, por último, tenés direccionamiento pila, que es un direccionamiento implícito que en este caso no se tiene que apuntar a la memoria. O sea, las instrucciones no tienen que hacer referencia a memoria, sino que en este caso va a sacar de la pila lo que tiene en la cabecera, digamos. Bueno, después tenés formato de instrucciones. ¿Qué es un formato de instrucciones? El formato me dice que en cierta cantidad de bits que tenga, me dice cómo yo hago la instrucción. Por un lado tengo el CODOP, que es implícita o explícitamente, puede ser de 0 o más operandos. Y por otro lado, después tengo la dirección, pero también tenemos el modo de direccionamiento y en ella la mayoría de los repertorios de instrucciones se emplean más de un formato de instrucciones. Eso va a depende del procesador. Después tenés longitud de instrucciones. La longitud de instrucciones dependerá del tamaño de la memoria, la estructura de buses, su organización, la complejidad del procesador, la velocidad del mismo, o sea, del procesador. Con esto entramos a explicar la asignación de bits. La asignación de bits, en esta asignación la longitud va a ser fija. Eso quiere decir que siempre va a ser de 16 o 32 bits, que ya se le asigna un número, por decirlo así, que no va a variar. Entonces, en este caso, un número mayor de CODOPs implica más bits en el campo de CODOP. Lo que nosotros vamos a tener un cierto tamaño de CODOPs, que sí o sí vamos a utilizar eso. Y vamos a reducir los bits de direccionamiento. El fabricante, o sea, el diseñador, siempre tiene que enfrentarse a los siguientes factores que reaccionados entre sí van a afectar a la definición del uso de bits. Vamos a tener números de modos de direccionamiento que pueden indicar de manera implícita o de manera explícita, requiriendo uno o más bits. Los números de operandos
es que cada dirección de operando podría requerir su propio indicador, de modo dentro de la instrucción, o el uso del indicador de modo podría estar limitado a solo uno de los campos de direcciones. Es decir, que acá el operando puede indicar que necesite saber cómo ir a buscar ese operando. Después tenemos el registro frente a memoria, que en el caso de un registro conocido para el usuario, la dirección del operando está implícita y no consume bits de la instrucción. Sin embargo, es dificultosa la programación en ese estilo y se utiliza entre 8 a 32 registros. Después tenés el número de conjunto de registros, que pueden ser de 8 a 16 bits. Después tenés el rango de direcciones, que en este caso hace referencia con el número de bits de direccionamiento, por lo cual rara vez se utiliza direccionamiento directo. Y en el direccionamiento con desplazamiento, el rango se amplía definido por la longitud de registros de direcciones. Y por último tenemos granularidad de las direcciones, que hace referencia a memoria en lugar de registros. Y como tenemos las instrucciones de longitud fija, también tenemos por contrapartida las instrucciones de longitud variables. Una instrucción de longitud variable también depende del fabricante, que puede optar por utilizar varios formatos de instrucciones de longitud diferentes. O sea, puede decir que en vez de operar siempre con 12 bits, a veces puede operar con 36 bits. Entonces siempre varía la longitud. Entonces, esta táctica nos brinda un repertorio de codops de longitud variable. Bien, entonces acá no desperdiciamos espacio en el codop. Entonces el direccionamiento, que es todo lo que nos queda, puede ser más flexible, puede tener varias combinaciones de referencia a registro y a memoria. También puede tener varias combinaciones de modo de direccionamiento, porque tenemos más espacios para jugar con la instrucción. Bien, entonces acá no perdemos espacio muerto. Digamos que el codop, en este caso, la dificultad está en el aumento de la complejidad del procesador. Entonces, la disminución del precio del hardware, el uso de microprogramación y el aumento general en el conocimiento de los principios de diseño del procesador contribuyen a todos a hacer que el precio a pagar sea leve. El uso de instrucciones de longitud variable no limita el deseo de que todas las longitudes de instrucciones estén directamente relacionados con la longitud de la palabra. Esto quiere decir que el procesador no conoce la longitud de las siguientes instrucciones a captar. Una estrategia usual es captar un número de bytes o de palabras igual, al menos el tamaño de la instrucción más larga. Eso quiere decir que se captan varias instrucciones. Con esto doy finalizado al video sobre repertorio de instrucciones, direccionamiento y formatos. Toda esta información la vas a poder encontrar en el libro de arquitectura de organización y arquitectura de los computadores, en el capítulo 11.